Bueno, bienvenidos a esta inauguración del mes de reflexión con respecto a el bicentenario que estamos haciendo desde Juventud Obrera. Hoy vamos a dar introducción, digamos, a diferentes temas que vamos a ir tocando de aquí hasta el 13 de octubre, más o menos, donde vamos a hacer como una serie de discusiones sobre los diferentes elementos que nos parecen importantes para contextualizar la independencia en esta fecha del bicentenario que es tan necesario la reflexión, ¿verdad? Especialmente ante una historia oficial nacionalista, ¿verdad? Que trata de separar, especialmente en Costa Rica, esa es nuestra perspectiva, a Costa Rica y el proceso de independencia de Costa Rica de su contexto, no solamente regional, sino histórico y global. Bueno, dando esta discusión, vamos a hacer bueno, yo, Jimena Madrigal, Javier Gallens, Daniel Trejos y Joaquín Mata. Eh, bueno, hola compañeros. Buenas, ¿cómo están? Este, Muy bien. El eh, primer punto que vamos a estar tocando el día de hoy va a ser el contexto de la independencia centroamericana en un panorama global. La idea de este punto es, pues, ubicar a los quienes nos están viendo en cuál es el contexto histórico en el que se da la independencia centroamericana, ¿verdad? Que no estamos aislados en el mundo, ni Costa Rica ni Centroamérica como región, y además para entender mucho mejor los procesos, que muchos de ellos dan como resultado pues las naciones que tenemos actualmente. Yo voy a estar moderando, entonces si alguno de los compañeros quiere iniciar con la discusión, pues adelante. Bueno, sería bueno que introdujera el tema para empezar la discusión, pero el primer tema que vamos a hacer, moderador, es el de contextualizar global y localmente la independencia de Centroamérica, ¿verdad? Que fue, bueno, para nada más aclarar, fue 1821. Em, no sé, a mí me gustaría que otros tuvieran la palabra más bien en esta primera. Bien, Javier, ¿querés empezar vos? Bueno, yo creo que algo muy importante que venimos discutiendo, ¿verdad? En lo que profundizaremos más adelante, es en la conformación, ¿verdad? En la colonia propiamente, de una clase que vino acumulando tanto riqueza como, bueno, también la concentración, ¿verdad? Y la ocupación de los puestos de poder o de gobierno y administrativos, ¿verdad? Y estos son los criollos. Para entender la independencia de Centroamérica en un contexto general hay que entender también la independencia de Hispanoamérica en general. Y para eso, entonces, a mí me parece que el descontento generado en una clase específica, que es esta, que vienen a haberse desplazado de estas posiciones de poder por peninsulares, se entiende muy bien a partir de las reformas borbónicas, ¿verdad? Este descontento inicial yo considero que es un antecedente muy importante para comprender cómo empieza como este resentimiento, ¿verdad? Además, de una clase que ya venía generando una autoidentificación diferente a la de los peninsulares españoles, ¿verdad? Y se sentían ya más bien americanos, eh, como, ¿verdad? En la conformación de este resentimiento, ¿verdad? Con este tipo de reformas en específico. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, a mí de hecho me gustaría como discutir eso, porque en el caso de Centroamérica es un tanto relativo, ¿verdad? Como lo vamos a estar viendo en estas discusiones, ya que Centroamérica, pues, como todo el poder emanaba a través de la administración monárquica, y era una administración muy centralizada en Guatemala y básicamente todas las élites de las diferentes provincias de la audiencia de Guatemala, normalmente su poder era, digamos, venía desde Guatemala, ¿verdad? A través de las redes que se daban a través de la administración centralizada en Guatemala. Entonces,
había un interés también por conservar las instituciones y tampoco había un desdén tan fuerte en la monarquía como sí lo vemos en la situación mexicana y en la situación sudamericana. A mí, de hecho, también me gustaría hablar de eso justamente, cómo es que Centroamérica se encontró ensandwichada, por así decirlo, en el medio de, bueno, lo que estaba pasando en México, con Iturbide, por ejemplo, pero o sea, ahí sí se luchó por una independencia de una manera muchísimo más violenta, por así decirlo, al igual que en Sudamérica, ¿verdad? Donde habían proyectos políticos muy amplios, como era la Gran Colombia, ¿verdad? Y todo lo que estaba haciendo eh, ¿cómo se llama? Bolívar, ¿verdad? En torno a todo esto. Entonces, claramente Centroamérica no estaba aislada en la discusión, sino que estaba inmersa en estas discusiones desde incluso antes con la independencia de Estados Unidos, donde ya el republicanismo en América se empezaba a ver un poco más, por supuesto también con la de Haití. Sin embargo, la de Haití tiene otras connotaciones bastante diferentes, ¿verdad? Pero la influencia en la independencia de Estados Unidos es más palpable, e incluso más palpable aún con la República Centroamericana, donde se trata de copiar la Constitución. Bueno, eso ya se toca más adelante, pero creo que me gustaría hablar de eso, y no solamente sandwichada en el contexto americano de independencia, de una crítica y muy convulso ante el antiguo régimen, ¿verdad? El antiguo régimen monárquico español, que de muchas maneras eh, limitaba el comercio, limitaba la organización política y demás, ¿verdad? De las diferentes regiones en América Latina. Entonces, también estuvo influido por el contexto europeo, ¿no? Donde también era una época de muchísimos cambios, de la introducción de muchísimos cambios. Bueno, el siglo XIX estuvo, pues, las revoluciones fueron muy constantes y especialmente en temas industriales, por ejemplo, fue un siglo de muchísima luz, y también trajo consigo, bueno, por ejemplo, las guerras napoleónicas y demás conflictos de una escala geopolítica mayor. Y de nuevo, Costa Rica no estaba aislado de todo esto, ni Centroamérica estaba aislado de todo esto, sino que había una discusión, ¿verdad?, de las ideas, especialmente entre ciertos sectores más acomodados que tenían acceso a esta información, pero igual se daba. Eso es mi... A mí me gustaría aportar también un poco de que, bueno, hay que considerar que también a Centroamérica, especialmente a las élites de Centroamérica, este comercio cerrado que habla la compañera, le convenía mucho a las élites centroamericanas, digamos, porque también estamos hablando de un periodo en el que hay cambio de hegemonías de los imperios, digamos, empieza a tomar muchísimo más poder el Imperio Británico, por ejemplo, y a tener muchísima más influencia dentro de la región, digamos. Eh, no recuerdo muy bien cuál artículo era el que lo hablaba, sin embargo, también recuerdo que decía que cuando llega la proclama de independencia de Guatemala, ellos también con el afán de no perder su hegemonía sobre la región, no proclaman la independencia, y quienes proclaman la independencia son, digamos, diferentes facciones de los diferentes, no sé si se podría hablar de estados o de provincias centroamericanas en este momento, digamos, especialmente los que vienen siendo las zonas de Nicaragua, Costa Rica y Honduras, que eran también los que tenían más relación con el Imperio Británico a nivel comercial. Siento que también es importante rescatar eso, porque entonces también da un poco de contexto para ver los intereses de por qué también Centroamérica no quería independizarse, porque también habían muchos intereses económicos surgientes y que habían de por medio. Entonces también eso eventualmente provoca conflictos que hacen que la situación se vea bastante difícil durante la época. De hecho, voy a comentar algo acá que me parece muy interesante. Voy a agarrarme de lo que dijiste, de que Guatemala tenía muchos intereses en mantener el control. Porque hay algo que no es muy conocido también en los procesos, bueno, para los que sí estudian historia, pues por supuesto lo van a conocer, pero se ignora mucho que también desde la colonia, el proceso de, digámoslo así, administrativo de la región centroamericana, eh, recaía sobre
la Capitanía General de Guatemala y por lo tanto toda la cuestión hacendaria dependía, la cuestión política, la cuestión administrativa y hacendaria de Guatemala. El caso costarricense dependió por mucho tiempo de León, pero León dependía de Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todas las decisiones, sobre comercio, por ejemplo, tenemos el caso de que Costa Rica comerciaba mucho más con Panamá que con el resto de Centroamérica, durante gran parte del periodo colonial, pero tenía fuertes prohibiciones para tener un comercio abierto, tenía prohibiciones para sembrar lo que quisiera, porque todo eso venía desde directrices muchas veces impuestas solo desde Guatemala arbitrariamente. Entonces ya había ciertos roces políticos con Guatemala, al punto de que vamos a saltar ya en el proceso de independencia, ¿verdad? Que inicia bastante temprano en los 1800. Lo que tenemos es que gran parte de Centroamérica no querían independizarse de la corona española, sino que querían independizarse políticamente de Guatemala. En el caso costarricense, de hecho, pues menciona el historiador Víctor Hugo Acuña, que Costa Rica incluso hacía peticiones a España, haciéndose ver como una fiel. De hecho, ahí es donde surge el título de Cartago de la ciudad de la muy fiel y leal. ¿Por qué? Porque Cartago incluso envía hombres eh, y recursos para reprimir protestas que habían estallado en El Salvador en contra de nuevas reformas fiscales que venían desde Guatemala. Bueno, desde la corona y que pasaban por administración de Guatemala. Entonces, como podemos ver ya desde el periodo colonial, ya había roces entre las élites de cada una de las regiones y también los roces con los otros, digamos, grupos geopolíticos o políticos que ya estaban formándose, como era, digamos, México, ¿verdad? Ahí vamos a saltar al periodo ya del periodo de independencia, donde este, nace el muy efímero imperio de Agustín de Iturbide. Se busca hacer, ¿verdad? Una confederación, una república federal. En el 1825 se crea la Constitución Federal, que Jimena muy bien lo mencionó. Tiene una constitución que es inspirada, sino casi copiada, de la Constitución de los Estados Unidos y muy mal copiada. Pero ya desde ese momento en el que se quiere hacer un nuevo pacto político, pues volvemos a los problemas que habían existido desde siempre. Guatemala quiere ser el centro administrativo, pero choca con unas élites oligárquicas del Salvador que habían obtenido una gran riqueza en el periodo anterior gracias a la producción de añil, que gracias, como mencionaron los compañeros también, gracias al auge del Imperio Británico, que era quienes tenían las fábricas, principalmente de producción textil, estaban consumiendo mucho añil, que era un producto para teñir las telas. El Salvador, con su gran producción de añil, obtuvo riquezas que le permitieron competir económicamente con Guatemala. Entonces empiezan los roces entre El Salvador y Guatemala. Y ya desde desde el puro inicio de la República Federal Centroamericana, no más naciendo este proyecto político, después de las independencias, ya tenemos roces muy fuertes entre los países. Quería comentar eso porque me parece que esto va a ser prácticamente el punto neurálgico de todos los procesos políticos que nacen en la región centroamericana desde el momento de la independencia en adelante. Sí, bueno, de hecho ahorita vamos a discutir justamente de cómo es que se arrastran estos problemas del antiguo régimen hasta después de la independencia, así que no voy a adentrarme en eso, pero sí me gustaría tocar un punto que también, de hecho, no solamente el autor que vos mencionaste, sino también el doctor Sandí Morales, que también es historiador, que fue uno de los que habló hoy, de hecho, en la actividad de la Academia de Historia de El Salvador,
también menciona, por ejemplo, eso del comercio con el sur, que eso es muy importante hablar de las limitaciones que había comerciales que habían por las restricciones administrativas, como eso también genera roces, ¿verdad? Y todo tiene que ver de nuevo con no necesariamente el centralismo en términos de unidad, sino el centralismo en términos de concentración de poder en Guatemala y específicamente en la capital, ¿verdad? En Ciudad de Guatemala. Este, ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el asignar, por ejemplo, cuotas desde la monarquía, donde tal vez una monarquía que no estaba muy familiarizada ni con el terreno, ni con propiamente América, porque entiendo que en realidad un monarca español no puso pie en toda la colonia, ¿verdad? En América. Entonces como que, por ejemplo, daba estancos de producción, por ejemplo, de tabaco en Costa Rica y demás, pero ¿qué significaba eso ante un mercado donde se estaba muy aislado, ¿verdad? Frente a un mercado tal vez un poco más dinámico como era el de Panamá, pero que por diferentes situaciones, que a pesar de que tal vez estuvieran más cerca físicamente de Costa Rica, por la administración colonial resultaba que no, que eran instancias separadas, ¿verdad? Lo cual dificultó muchísimo, em, pues, la dinamización económica de la zona de Costa Rica, ¿verdad? A pesar de que, por supuesto, sí se daba este intercambio económico, nada más que de manera clandestina, ¿verdad? Al igual que con Inglaterra, como se mencionó anteriormente. Inglaterra sí juega un papel central en las independencias, en realidad, con tratar de abrir el mare claustrum, ¿verdad? Que tenía el imperio hispánico, y que a las élites de las diferentes regiones, pues a veces les servía, a veces no les servía. Les servía en términos de que de ahí, de Guatemala y de ese sistema centralizado y desde la monarquía, se imitaba, o sea, se transmitía el poder, digamos, a las élites de las diferentes regiones, precisamente por esa misma estructura jerárquica central y todo lo demás, pero no les servía en el término de que no podían sobrepasar su acumulación, por así decirlo, sus beneficios, precisamente porque estos iban a Guatemala, ¿verdad? O siempre iba a haberse beneficiado muchísimo más Guatemala frente a los otros. De nuevo, esto se arrastra, por supuesto, a la Federación Centroamericana, ¿verdad? En un periodo donde, como siempre, evidentemente los grandes bloques territoriales tenían muchísimo más que dar. O sea, ¿por qué así? Imita, por ejemplo, no voy a entrar mucho en esto, pero ¿por qué se imita, por ejemplo, la, la Constitución estadounidense? Es precisamente porque es una demostración de la unificación administrativa de estados de manera relativamente equitativa en un proyecto común. Bueno, a mí me gustaría agregar algo más también relacionado con esto que hablan ustedes, ¿verdad? De la centralización del poder político y económico en Guatemala. Y es que a mí me parece que hubo un punto, digamos, importante que se puede considerar tal vez como un disparador ya el proceso de independencia de la región centroamericana propiamente dicha, es la declaración de la independencia, pero de Chiapas, ¿verdad? Y cómo esta, digamos, la presión de tener al ejército mexicano ahí respirándoles en la nuca, ¿verdad? Por decirlo así, es aprovechado también como una estrategia, como una forma, un juego político, ¿verdad? De Chiapas por liberarse del control de Guatemala y buscar tal vez una mejor posición económica, política, inclusive anexándose a México, ¿verdad? Eh, y cuál es y una respuesta, ¿verdad? Yo creo que podría interpretarse también que la respuesta de Guatemala es en este caso entonces, pues declararse independiente, ¿verdad? Emitir el acta y llamar a la Junta Constituyente, ¿verdad? Que nunca se hizo hasta 1824, me parece. Muy bien. Si, no sé si alguien quiere agregar algo más o podemos pasar tal vez al segundo punto que Bueno, tenemos tal vez preparado. a mí sí me gustaría nada más mencionar muy rápidamente algo que también vamos a profundizar en videos posteriores, pero sobre la experiencia gaditana, la experiencia de la Constitución de Cádiz en Centroamérica, ¿verdad? De nuevo, Centroamérica no tenía una ansia de independencia tan
marcado como en México y Sudamérica, tiene una participación muy activa en las Cortes de Cádiz, incluso Florencio del Castillo fue presidente de las Cortes de Cádiz y era centroamericano. Y también eso introdujo una dinámica política diferente, ¿verdad? A la que se tenía durante toda la colonia, aunque sea fue un periodo bastante corto de tiempo, pero que redefinió los límites administrativos y se le dio muchísimo mayor peso a los cabildos, se le otorgó ciertos derechos de ciudadanía a indígenas y a eh, criollos y mestizos, no a las personas afro, por supuesto, porque pues tampoco, no sé, era una época, por supuesto que venía saliendo de una época de castas, ¿verdad? Terrible, y de la esclavitud. Pero bueno, la cosa es que estos derechos que se le otorgan, ¿verdad? Tienen una incidencia sobre la administración americana, por ejemplo, en el peso de los cabildos. Y cómo es que en el peso de los cabildos también influye en el localismo, ¿verdad? Y cómo, pues, el localismo no solamente trajo problemas a nivel provincial, digamos, con respecto a Guatemala y que influyó también en esta balcanización de Centroamérica, pero también trajo problemas a nivel interno. Bueno, el caso de Chiapas, por ejemplo, pero podemos hablar, por ejemplo, de cómo es que en Costa Rica se dio una guerra, ¿verdad? Para ver cuál iba a ser una guerra bastante corta de un solo día, ¿verdad? En la guerra de Ochomogo, pero donde por lo menos se sabía que habían intenciones encontradas entre las diferentes localidades. Y me parece muy interesante ver la relación entre el llamado a juntas y los cabildos, ¿verdad? Y esta balcanización en Centroamérica. A mí también me gustaría agregar un toquecito, el rol de los caudillos, digamos, también durante la época, ahora que mencionas lo del localismo y cómo eso también se relaciona mucho el ejercicio político que incluso hasta hoy en día se acarrea, digamos, o sea, es algo que se puede ver y que vamos a hablar un poco más adelante en el video. Sin embargo, siento que también ahorita que estamos hablando del contexto, es importante hablar sobre las figuras de poder y cómo los caudillos también representaron estos localismos y estos diferentes intereses a nivel más casi que municipal, digamos, también los esfuerzos de la primera nación después en tratar de borrar estos localismos y todo este tipo de cosas, también a partir de figuras caudillistas, pero que acaparaban como o el intento de una ideología más a nivel país, como muy tempranamente, digamos. Muy bien. Bueno, voy a agregar algo brevemente sobre lo que dijo Joaquín y lo que dijo Jimena también. La importancia de los cabildos. De hecho, menciona el historiador David Díaz que no hay un acta de la independencia sino cientos, porque cada cabildo, es decir, no, las provincias no declaran su independencia, no pueden declarar su independencia. Quienes declaran son los cabildos. Entonces, cada cabildo es instado desde Guatemala, desde la ciudad de Guatemala, a declarar su independencia. Entonces, no es una independencia de Costa Rica como país. Costa Rica todavía no existía, sino que se empieza a conformar, es decir, existía como provincia. Pero quienes declaran su independencia son los cabildos, encabezados por el Cabildo de Cartago. Por eso es que el acta de independencia se firma en Cartago, pero es el acta de independencia, pero es, digámoslo así, la proclama de independencia de la ciudad de Cartago como cabildo. Bueno, vamos a pasar al segundo punto de discusión. Lo hemos titulado 200 años de fracasos, para traer un poco la reflexión al día de hoy de lo que implican todos los procesos de independencia y los procesos de conformación de los propios estados y por qué no han funcionado, porque pues, el mismo proceso de independencia fue un proceso sumamente atropellado, porque los procesos de conformación de una república federal fracasaron después de dos guerras civiles y pues enemistades profundas entre las oligarquías de Centroamérica y dentro de los mismos países, eh, con incluso grandes figuras muy importantes como Morazán siendo fusilado en Costa Rica, este, y demás procesos, digamos, que resultan en pues una configuración nacional y configuración regional que pues
resulta muy problemática, ¿no? Entonces, voy a dejar la palabra a ver quién quiere comenzar. Bueno, yo me apunto, yo me apunto. Es un tema muy interesante. Bueno, Eugenia López, una historiadora salvadoreña, de hecho, habla sobre ello y, digamos, recalca sobre el peso, digamos, en este periodo convulso de muchísimas transformaciones entre el antiguo régimen y las repúblicas y demás, ¿por qué Centroamérica se queda tan atrás, verdad? Es un poco lo que reflexiona. Y pues ella lo que habla es de cómo se arrastran muchísimos problemas, digamos, desde el antiguo régimen a las repúblicas, ¿verdad? Un poco también por esta necesidad de algunas élites de las diferentes regiones de conservar su poder, ¿verdad? Y ante también la consolidación de su espacio político, ¿verdad? Y su propia visión de la república, ¿verdad? Que tiene que, o sea, no hay ninguna manera de que no sea inspirada también en el pasado histórico del lugar donde se aplica, ¿verdad? Entonces, digamos, esta autora menciona sobre el peso de algunos elementos del antiguo régimen muy presentes en la realidad centroamericana durante toda su historia hasta hoy en día. Y algunos para todas las regiones es lo mismo y para otras claramente con sus matices o simplemente se dan de manera completamente diferente. Pero, em, por ejemplo, de nuevo, el tema del centralismo político. De nuevo, no centralismo en términos de unidad, sino centralismo en términos de concentración de poder. Ya básicamente lo he explicado mucho, pero es esta situación de nuevo de una dependencia de las diferentes regiones de la ciudadanía de Guatemala, perdón, de la audiencia de Guatemala, a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? De esta dependencia de las diferentes periferias al centro. O sea, no es que había una relación un mercado dinámico entre la región centroamericana, no, sino que casi que todas las redes económicas, políticas, administrativas se daban a través del filtro guatemalteco. Tal vez algunas regiones con más autonomía que otras, principalmente por la distancia. Me parece que León y Costa Rica, de hecho, tenían como, como mucha conexión precisamente por su ubicación, ¿verdad? Costa Rica estaba muy lejos de Guatemala y demás. Em, pero es muy interesante ver cómo esto se traspasa. Ok, bueno, ya hemos hablado de la experiencia de la República Centroamericana en el sentido de que hay un interés por parte de Guatemala porque se conserve en este estado de cosas, lo cual genera las mismas fricciones que generó en su momento, de verdad, y que no ha permitido la unificación o un proyecto común unificado de Centroamérica, pero también a nivel interno, en un sentido de que dentro de Guatemala, dentro de El Salvador, dentro de Costa Rica, la capital aglomera básicamente todas las relaciones, de nuevo, administrativas, políticas, económicas, se dan a través del filtro de la capital. Eso lo vemos, por ejemplo, en Costa Rica. Lastimosamente, ahorita no tengo el mapa, pero si usted analiza, digamos, digamos, el mapa de las transacciones económicas o del mercado económico costarricense, casi que todo pasa a través de San José, mientras que entre las diferentes regiones que pueden estar a la par no se hace, ¿verdad? Entonces, eso es un asunto que tiene un impacto fuerte en la economía y que de hecho también la economía es algo que se arrastra. El monocultivo, por ejemplo, vos hablaste del añil en El Salvador, pero podemos hablar de el tabaco, luego el cacao, luego el café, ¿verdad? Y diferentes como monocultivos que generan como una economía de dependencia a otras potencias económicas, ¿verdad? Para la adquisición de otras cosas y que se refleja hasta hoy en día en el hecho de que muchos países centroamericanos industria, ni ningún interés en invertir en ella, y más bien se hayan creado como países de servicios, ¿verdad? Y en su momento se vendieron grandes extensiones de tierras bananeras y demás, y hoy en día también se continúa esta dependencia con el mercado el mercado exterior, mientras que el mercado interno está totalmente fraccionado y no hay unidad de mercado. Eso es otra cosa que se arrastra en realidad, que no haya una unidad de mercado. Instituciones frágiles es otra cosa que menciona, por ejemplo, principalmente en respecto a educación y salud, que en Costa Rica tal vez es un poco más matizable, pero que igual cada vez vemos menor inversión en estos temas y cada vez estamos más preocupados por estos temas en Costa Rica, ¿verdad? Em, vamos a ver.
Bueno, y también de hecho, ella habla sobre que la ciudadanía restringida, digamos, que se da con la Constitución gaditana y que anteriormente se dio con la limitación administrativa de Centroamérica, ¿verdad? Con justamente estas limitaciones con comercio y demás cosas que tanto agobiaban en esos momentos a las poblaciones centroamericanas, que de alguna manera eso se puede ver hoy en día con la desigualdad que hay al acceso a cargos políticos, con, por ejemplo, algo que tal vez yo interpreté, esto no lo dijo directamente ella, con que en Centroamérica hay los cargos públicos son imperativos, o sea, no son representativos. ¿Cómo se ilustra esto? En el sentido de que no hay ninguna manera para quitar a una persona de un cargo público. Entonces, no está tanto que está representando a quienes lo votaron, sino que justamente quienes lo votaron le dan un cargo imperativo que esta persona puede hacer básicamente la política en sus manos lo que quiera, ¿verdad? Entonces, nada más como mencionar que estas cosas se arrastran, ¿verdad? Una ciudadanía que no está completamente metida en el gobierno. Y en el caso de Costa Rica está muchísimo más limitada en cuanto a su expresión política, ¿verdad? Em, en un término más amplio, en términos culturales. Bueno, creo que relacionado con esto mismo, ¿verdad? Con esta centralización al interno de las unidades políticas que llegan a conformarse en estados nacionales después de la colonia, ¿verdad? Con el tiempo. También es importante entender que es algo que señalaba, bueno, un historiador, pero ahorita no preciso su nombre, sí recuerdo haberlo leído, que la población en América estaba acostumbrada a ser, estaban acostumbrados a ser súbditos de una corona, ¿verdad? De una monarquía absoluta, ¿verdad? A tener una metrópoli con esa clase de poder centralizado. Y no eran ciudadanos y no podían ser ciudadanos de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que había que construir una ciudadanía. También ese es uno de los motivos por los cuales la consolidación, por ejemplo, de unidades políticas más o menos complejas, federales, con una relativa autonomía, digamos, se vio como, ¿verdad? Fue un asunto complicado, por eso el fracaso de unidades políticas grandes en América al salir de la colonia. Caso, ¿verdad? Representativo de ello es la República Federal Centroamericana. Sí, ahí, bueno, hablando en este sentido también, la independencia nos trae también, digámoslo así, otros proyectos fracasados y arrastramos también, digámoslo así, ciertas culpas. Por ejemplo, hablemos de la guerra civil que hubo precisamente entre Guatemala, en Centroamérica, digamos, pero principalmente entre Guatemala, El Salvador, Honduras, entre 1826 y 1829, una pausa y se continúa desde 1829 hasta el final de la República Federal Centroamericana, 1838. Eh, el final de la República Federal Centroamericana y eh, el fracaso de este sueño también me parece que es, digamos, ideológicamente un peso que se arrastra en las diferentes repúblicas. Es decir, nosotros tenemos que a pesar de que los proyectos políticos sí se querían continuar después del fracaso, ya los procesos de centralización habían ido en dirección contraria. Es decir, eh, nos encontramos con dos grupos, principalmente, digamos, dentro de los grupos gobernantes, enfrentados, ¿no? Unos que sí buscan activamente, que son partidarios de la República Federal Centroamericana. Encontramos por eso también Morazán, que obtiene apoyos que luego continuamente y paulatinamente va perdiendo. Pero también encontramos también direcciones en los diferentes estados que no querían el proyecto. Entonces, dentro de los mismos estados tenemos una conflictividad que se arrastra hasta nuestros días. Hoy nosotros podemos ver grupos que intentan
en pos de aumentar sus riquezas, una mayor unión de las repúblicas centroamericanas, mayor fluidez en el tránsito de mercancías, mayor fluidez en el tráfico de personas, tránsito de personas, ¿no? Suena feo tráfico, ¿no? En el tránsito de personas para aumentar, llamémoslo en estos términos, el ejército industrial de reserva para bajar los salarios, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos quienes se oponen, quienes están totalmente a favor de estados completamente cerrados, con capacidad de intervención dentro de los asuntos económicos. Y es por eso que, por ejemplo, tenemos un Parlamento centroamericano en el que Costa Rica no participa. Participa el resto de Centroamérica, pero también los alcances de ese Parlamento centroamericano, el Parlacen, son muy cuestionables. O sea, que yo, si lo viéramos de una manera muy pesimista, me parece más un gasto de dinero y de recursos que los beneficios que otorga. Entonces, esto es algo que también nosotros hemos sostenido, ¿no? Una pugna interna entre la misma identidad centroamericana y la misma creación de las identidades nacionales en pos de construir los estados-nación. En el proceso de construcción de la nacionalidad costarricense, eh, nos encontramos una serie de discursos que elevan también un poco la noción de centroamericanos, de como somos los costarricenses, pero que poco a poco se va perdiendo en favor de un discurso de excepcionalidad del costarricense, que lo que busca es construir la identidad nacional para construir y consolidar el Estado-Nación. Eh, Parte de estos discursos nacen de la centralización del Estado, que ya para cuando inicie la centralización de los diferentes estados es prácticamente imposible que se vaya a poder eh, consolidar un proyecto centroamericano. Lo tenemos en el caso, por ejemplo, de Braulio Carrillo, el arquitecto del Estado costarricense, que inicia un proceso fuerte de centralización, de consolidación de las instituciones del Estado y también de construcción de una identidad que se sostiene con el tiempo y hasta el periodo liberal incluso se refuerza a un punto de crear nacionalismo costarricense. Entonces, esto es algo que también podemos traer, digamos, desde los periodos de la colonia, donde ya se hablaba de Costa Rica como una entidad aparte del resto de Centroamérica que necesitaba su mayor independencia, que le pedía a la corona mayor independencia de Guatemala y de León. Lo encontramos después en el periodo de independencia, en el periodo de los primeros años de la República Federal Centroamericana, y posterior al fracaso de esta República Federal Centroamericana encontramos también lo mismo hasta el día de hoy. Ese era un aporte que quería hacer también de otro elemento que podemos, a mi perspectiva, rastrear desde tiempos coloniales. Bueno, ahora que vos hablas un poco sobre lo que viene siendo la construcción de nacionalismos posteriormente, es interesante también resaltar cómo en Costa Rica se tiende a recordar lo que viene siendo la independencia, y esto va a ser un tema que se va a hablar un poco más adelante. Sin embargo, también me gustaría resaltar un poco aquí una parte, que sería, digamos, también lo que vienen siendo los mitos de lo que es el Estado costarricense, digamos, y los mitos del Estado Pacífico, digamos, por ejemplo, y también por qué no se quiere recordar a la figura de Braulio Carrillo como el padre de la patria, y curiosamente sí a Juanito Mora, digamos, y a todo el proceso de la campaña nacional, y que de hecho, entre todos los símbolos patrios que vienen a resaltar durante esta época, tienden a ser los de este periodo, digamos, también exaltando este nacionalismo y esta excepcionalidad costarricense, digamos. Bueno, este, sí, en realidad yo creo que lo de la excepcionalidad costarricense es un proceso un tanto más contemporáneo, en el sentido de que de verdad podemos mostrar su inicio principalmente como inicio del siglo XX, más que en la independencia propiamente,
porque más bien en la independencia Costa Rica tenía un papel bastante secundario, sino terciario, ¿verdad? Fue básicamente un asunto que llegó desde arriba. Em, no sé, ¿alguien más tiene algo más que decir? Yo nada más iba a mencionar con respecto a lo de los 200 años de fracaso, que no nos tomen a mal, que no nos referimos a que necesariamente todos esos proyectos son, o todo lo que sería Centroamérica es un fracaso, pero propiamente los proyectos como tal que nos hemos trazado diferentes en la región no están dando frutos. Bueno, hablemos de, por ejemplo, la independencia. La independencia propiamente fue una continuación en muchos sentidos de la administración colonial, especialmente en Centroamérica, ¿verdad? O sea, tal vez con esos matices con respecto a la autonomía, que lo que antes eran provincias y ahora países, y con respecto principalmente al comercio, pero en realidad la administración quedó bastante similar a lo interno de los diferentes países y se intentó hacer lo mismo con la República Centroamericana y República Centroamericana también falló. O sea, el proyecto republicano independiente falló en un inicio, luego el republicano unificado también falló y se convirtió en una guerra bastante sanguinaria, una guerra civil centroamericana muy bastante espantosa, ¿verdad? Un literal fratricidio por todo lado. ¿Qué más? A ver, los, eh, los inicios del siglo XX también estuvieron bastante llenos de, por ejemplo, dictaduras muy fuertes, financiadas muchísimo por Estados Unidos, por ejemplo, pero que también con las revoluciones del siglo XX en El Salvador, en Nicaragua, por ejemplo, que también no se pudieron llevar a finalidad, ¿verdad? Estas revoluciones que tenían un carácter principalmente popular, en muchos casos incluso socialista o se vislumbraba socialista, pero que no se pudo concretar, ¿verdad? Estos proyectos casi que de manera completa y finalmente, bueno, este periodo de democracia, ¿verdad? Que se supone que vaya a empezar después de la pacificación de los conflictos centroamericanos en el siglo XX, a final del siglo XX, pues tampoco está funcionando. Vemos que la democracia, por ejemplo, en El Salvador, pues está bastante, primero que todo, la influencia constante de grupos de pandillas, ¿verdad? De cosas así, pero ahora con Bukele, por ejemplo, la concentración de poder, que se quite la separación de poderes. Y no estoy aquí argumentando a favor o en contra de la separación de poderes, pero simplemente estoy diciendo que en términos de democracias liberales no está funcionando así, ¿verdad? Vemos en Nicaragua que también, ¿verdad? No está funcionando como se supone que se debería funcionar. Costa Rica tal vez sí una tradición relativamente democrática más amplia, pero es una democracia, digamos, relativa, de votar cada 4 años, pero que en realidad no hay una presencia ciudadana en la toma de decisiones políticas, ¿verdad? Y hay una represión cultural, institucionalizada muy fuerte ni siquiera a la protesta pública, al mero descontento político. El mero descontento político en Costa Rica es mal visto, ¿verdad? O por lo menos en términos de acción o en términos de violencia, eso no se habla, eso en este país. Entonces vemos que bueno, las democracias como tal tampoco están funcionando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hablamos de los 200 años de fracaso, en el sentido de que los proyectos a nivel regional como a nivel nacional no se están yendo por los caminos que se trazaban desde un inicio, no están llegando a los objetivos que se querían y definitivamente en el siglo XXI estamos ya viendo las consecuencias, por lo que hay que hablar y discutir de un nuevo proyecto político, ojalá regional o por lo menos en miras regionales, porque claramente no estamos hablando de la unificación de Centroamérica mañana, pero definitivamente unificar esfuerzos en torno a otra vía, otro proyecto político que sí llevemos a cumplir, por lo menos en términos amplios, sería bastante provechoso y me parece que la coyuntura del bicentenario es precisamente lo que fomenta. Muy bien. Si les parece, pasamos al tercer y último punto, que es precisamente hablar de lo que es la fiesta de la independencia. Hablamos de la fiesta de independencia porque recordemos que estamos conmemorando hoy 15 de septiembre digámoslo así, la declaración de la independencia centroamericana, los 200 años. Se declara el 15 de septiembre de 1821. Por lo tanto, estamos en una celebración, así como se celebró
para los 100 años, muy efusivamente, pues no lo he visto tan efusivamente, muy honestamente, pero por lo menos se ha hecho bastante alarde, ¿no? De los 200 años de vida independiente. Hay que ver qué tan independiente, independiente de quién. Em, entonces, bueno, voy a abrir la palabra para ver si alguno quiere participar y introducir este punto. Yo, ok, bueno, yo he pensado estos puntos, ¿verdad? Empezando planteándome una pregunta, que es ¿por qué en Costa Rica, igualmente en varios estados nacionales, las fechas de independencia se perciben y son percibidas, ¿verdad?, como una fiesta, como una celebración? Yo la respuesta a esto la encontré, o más bien la planteé de una vez a partir de algo que plantea David Díaz Arias, que es que son las fiestas de independencia, son fiestas porque son ritos públicos, son ritos modernos, son productos del Estado, y lo que son es justamente un medio de legitimación, tanto del Estado como de las élites que están detrás de él, ¿verdad? Y un creador de identidades, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos llegan las fechas de independencia, no se reflexiona en torno a ellas, en torno al proceso que representan, ¿verdad? Sino más bien justamente eso, ¿verdad? Una fiesta, una celebración para celebrar pues un Estado, una identidad nacional y así legitimarse y relegitimarse, puesto que es un asunto que se celebra todos los años. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, a mí me gustaría agregar, recordando un toquecito el tema pasado también, lo que vendría siendo lo que se recuerda de nuevo en estas fiestas patrias, que son todas estas imágenes simbólicas representando la campaña nacional, que digamos también refuerzan esta idea de la independencia, ¿verdad? No necesariamente representando el periodo de la independencia, porque de nuevo fue un periodo bastante conflictivo, sino un periodo donde también se pueden ver un poco las cosas a través de lentes de color rosa, ¿verdad? O sea, como que podemos ver que la comparsa, que los faroles y todo este tipo de cosas, digamos, que ahorita, digamos, está pasando la carroza del Bicentenario ahí enfrente de la Municipalidad de Tres Ríos, por ejemplo, y de ahí son ese tipo de símbolos y ese tipo de tradiciones, digamos, que también buscan esta es la imagen que buscan fomentar también, a final de cuentas. Mientras que también a lo interno seguimos viendo que en realidad lo que hablamos de los 200 años de fallos, ¿verdad? O sea, la población costarricense está cada vez más apolítica, digamos. El abstencionismo en las elecciones es enorme y no diciendo que sea porque deberíamos ir a votar, sino que también, o sea, no a favor o en contra del voto, digamos, sino que también demuestra mucho de lo que le interesa a la población, digamos, porque, digamos, esto es lo que fomenta, digamos, la cultura hegemónica y que así, digamos, se refuerce tan fuertemente, digamos, desde la parte de medios, desde la parte de los colores y del sentimiento patrio y todo este tipo de cosas, que, digamos, lleguemos a ese tipo de niveles de abstencionismo como una de las instituciones que para los costarricenses es más, como que tiene más valor. Digamos, también estamos con una demostración de un descontento popular, lo mismo que decía Jimena previamente, a cómo se expresa la gente ante cualquier respuesta de descontento. Y no resulta difícil en este caso recordar también lo que viene siendo el papel de los caudillos y porque también la gente veía mucho la posibilidad de personas como Juan Diego Castro o Fabricio Alvarado en el caso de Costa Rica como una posibilidad real, porque a final de cuentas representan que esta idea de que nada más viene una figura mítica a salvarnos y ya se arregla el problema y punto, digamos. O sea, lo mismo que también
pensaba probablemente mucha gente en la independencia con el imperio de Iturbide. Entonces ahí entonces, ¿cuánto hemos avanzado en realidad? Por eso, 200 años de fracaso, porque a final de cuentas, ¿dónde estamos ahora? Casi que en el mismo punto. Y de ahí, de nuevo, la progresía puede decidir hacer lo que quiera y todas las reformas que quieran y todo se puede ver más bonito, digamos, y de fijo. O sea, a nivel estético, digamos, todo es muchísimo más bonito que en la independencia, donde un 90% de la gente estaba como muerta de hambre. Y no, el 90% tampoco tenía zapatos, pero o sea, tampoco estamos hablando de que las condiciones han mejorado sustancialmente. A final de cuentas, también la mayoría de nuestra población joven está destinada a trabajar en una economía de servicios, casi que de call center ahorita en este momento en Costa Rica, independientemente de la carrera que escojan. Y entonces, al final de cuentas, esto sigue demostrando el punto que decía Jimena anteriormente, de que no hay fomento de una economía regionalista o de una economía interna, digamos. A final de cuentas, eso es lo que necesita el mundo capitalista global. Digamos, necesita agentes de servicio de call center. Entonces, Costa Rica da agentes de servicio de call center. Entonces, me gustaría aportar eso, digamos. Bueno, yo voy a seguirle a Joaquín. Bueno, me parece muy importante empezar con un tema, el tema de la reflexión sobre la importancia de entender a Costa Rica, su pasado, para poder comprender mejor el presente, ¿verdad? El por qué somos como somos. O sea, claro, yo por supuesto que no estoy totalmente de acuerdo en que estamos iguales. Yo sé que usted lo dijo como una exageración, ¿verdad? De que estamos igual para demostrar un poco que no tenemos una verdadera independencia. Bueno, ok, tenemos una independencia de una autonomía como país, está bien, pero resulta que no tenemos ni siquiera una autonomía, una soberanía alimenticia, por ejemplo. No tenemos un monocultivo muy fuerte, una dependencia brutal al mercado estadounidense, del cual pues no nos podemos zafar simplemente, ¿verdad? Sin hablar de, por ejemplo, el clientelismo, no sé si clientelismo, pero las redes que se nos entretejen y se nos obligan, por ejemplo, a cambiar nuestros modelos económicos ah, bajo contrato con entidades crediticias internacionales, por ejemplo, que eso sí afecta a nuestra soberanía. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué tan independientes somos? Esa es una excelente pregunta que precisamente el momento del bicentenario nos permite discutir. Por ejemplo, hablar del centenario, sí, centenario, o sea, hace 100 años, no hace 200 años, fue un periodo de muchísima discusión, donde, por ejemplo, ya la soberanía, porque no sé si decir soberanía, pero por ejemplo, el imperialismo gringo ya había impregnado muy fuerte la región para inicios del siglo XX, ¿verdad? Al punto de que de lo que más se discutía, por ejemplo, en Costa Rica y demás, sobre el tema centroamericano y el tema del centenario de la independencia, es la presencia de tropas estadounidenses en Nicaragua, por ejemplo, cosas de ese estilo, ¿verdad? O sea, es recordar que, por ejemplo, otro elemento de fracaso, por ejemplo, de qué tan independientes somos cuando somos una región que ha sido invadida constantemente, cuya soberanía ha sido totalmente pisoteada en diferentes instancias, entre unos ya propiamente invasiones, presencia militar constante, la aplicación de medidas internas para favorecer medidas estadounidenses, qué sé yo, como la masacre de 1932 por Maximiliano Hernández en El Salvador, un asunto espantoso que se hizo precisamente para evitar una invasión estadounidense, pero fue un asunto espantoso. Em, ¿Verdad? ¿Qué tan independientes somos en estos 200 años, verdad? Un poco también para cuestionar y me parece que lo que estamos haciendo aquí también es cuestionando principalmente nuestro contexto, que es el contexto costarricense, que es un contexto profundamente nacionalista, que yo me niego a llamar patriótico en el sentido de que claro, mucho símbolo y mucha cosa, pero hay un interés constante porque las cosas sigan igual. Y eso no es patriótico, porque no es buscar el beneficio del país, no es el beneficio de sus compatriotas, sino que es propiamente el continuar con este sistema de dependencia económica, de pisotear nuestra soberanía, de que no haya
hay un poder real en la gente, ¿verdad? Que tal vez eran incluso ideales, pero que claramente la burguesía no tenía ninguna intención en cumplir, ¿verdad? Y que solamente a través de un ejercicio de clase, digamos, de un gobierno propiamente de los trabajadores, es que Centroamérica propiamente puede dar una salida a su condición, porque es evidente que ante 200 años de desmadre político, ¿verdad? De un fracaso de los diferentes proyectos políticos por parte de la oligarquía, la burguesía y las diferentes élites, es hora de que los trabajadores tomen la batuta, los trabajadores y campesinos tomen la batuta de su propio destino, ¿verdad? En un proyecto político, ojalá en común, pero como mínimo coordinado. O sea, en términos de que somos una región geopolítica y por tanto cualquier organización en contrahegemónica que quisiera revertir los efectos del imperialismo norteamericano en nuestro país y en nuestros países, en nuestra región, tiene que necesariamente entenderse como un asunto geoestratégico, no simplemente como un asunto meramente local o nacional, porque pues no es así, por lo menos así no nos ven desde afuera y por tanto es muy difícil reaccionar ante la hegemonía si no es un poco de las mismas entrañas de la bestia, ¿verdad? Que la forma. Em, en ese mismo sentido, de nuevo hablar de los 200 años de fracaso, está la luz, digamos, de que es a través de un esfuerzo, digamos, obrero, organizado, existe un potencial muy fuerte para la región. Voy a agregar algo también acá, y voy a agarrarme con algo que había dicho antes. Y es hablar también de la necesidad que había en su momento, ¿no? De crear una identidad nacional diferente a la del resto de Centroamérica, un poco para poder empezar el proyecto independiente del resto de la región, digamos. Es decir, el proyecto del Estado-Nación costarricense. Actualmente nosotros tenemos diferentes elementos que se configuran todos los 15 de septiembre, empezando porque nosotros somos quizá el único país de Centroamérica que exclusivamente celebra la independencia de Costa Rica. Todos los demás países de Centroamérica celebran la independencia regional y la independencia de su país, es decir, su país enmarcado como uno de los miembros de Centroamérica. Y Costa Rica es el único país de Centroamérica que solo celebra la independencia de su país. Y luego un poco manoseada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, ¿no? Que el acta de independencia se firma en Cartago, eh, viene de Guatemala, pero ¿cuándo se firma? No se firma el 15 de septiembre. O sea, viene firmada desde un 15 de septiembre, pero el acta que llega posteriormente, ¿no? Llega un 13 de octubre, si no me equivoco, sí. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, acá se celebra el 15 de septiembre, individualizándolo, ¿verdad? Pero también hay cierto, digamos, cierto interés por, digamos, descontextualizar a Costa Rica del contexto centroamericano, separar a Costa Rica de sus vecinos, de nuestros vecinos, individualizar a Costa Rica, hacer una fiesta de, digamos, la independencia solo de Costa Rica, uno solo ve banderas del país, uno solo ve celebraciones propias del país, como si Costa Rica hubiera sido un ente único que se independiza por su propia cuenta, ¿verdad? Y cuando vemos la forma en la que se enseñan los procesos de independencia, prácticamente entonces no se enseña la historia como fue, sino que se enseña una historia cercenada. Entonces, lo que yo sostengo es que nosotros tenemos una identidad cercenada, una identidad muy convenientemente construida desde el nacionalismo. Un nacionalismo, por otro lado, construido desde ideas metafísicas. Luego haremos videos sobre esto. Em, y tenemos también una historia cercenada de nuestro contexto centroamericano. Me gustaría que habláramos de esto y de los procesos que han llevado a que la celebración de la independencia de Costa Rica sea tan individualizada. Bueno, siguiendo un poco tanto con lo que acaba de agregar Daniel como con lo que dijo Jimena, ¿verdad? La importancia de pensar a Costa Rica en su contexto, ¿verdad? Y su contexto que es pues Centroamérica.
Bueno, la identidad de Costa Rica, según Víctor Hugo Acuña, se construye con Centroamérica como un espejo, ¿verdad? Y es totalmente la otredad. Es la definición del costarricense en contraposición con la del centroamericano, en un montón de aspectos y de mitos, ¿verdad? Y asuntos, ¿verdad? Totalmente construidos, ¿verdad? Y que tienen sus orígenes, según este mismo autor, desde que empieza el proceso de independencia, es decir, que el costarricense es blanco, por ejemplo, a diferencia del centroamericano, que el costarricense es pacífico, a diferencia del centroamericano, aun cuando en el siglo XIX existieron un montón de conflictos bélicos a nivel nacional, digamos. Pero también por eso a mí, este, aunque sea una celebración cercenada, por ejemplo, en la que se celebre solamente la independencia de Costa Rica el 15 de septiembre, me parece que es una fecha importante y que sobre la que debe siempre igualmente, ¿verdad?, conmemorarse y reflexionarse sobre el proceso de independencia de Costa Rica, sí, pero y en su contexto centroamericano. ¿Por qué? Bueno, esto que voy a decir es un dato un poco Wikipedia, si se quiere, ¿verdad? Es un asunto puntual, pero en Centroamérica se celebra el 15 de septiembre, incluido Costa Rica, la independencia porque en la Junta, en la Asamblea Constitutiva de 1824, esa es la fecha que se decreta como fecha de celebración de la independencia, ¿verdad? Basándose un poco en que esa fue la fecha de la emisión del acta de la independencia de Guatemala. Pero ¿por qué es importante ese dato? O sea, aunque se tira así suelto, porque se presta para esa reflexión, ¿verdad? Y darse cuenta de que Costa Rica no es un elemento ahí aislado, totalmente separado del resto de la región, ¿verdad? Ni de Centroamérica, ni de Latinoamérica. Eh, y, y también sirve, ¿verdad? Esta fecha para plantear una crítica al hecho de que hayan historiadores, eh, por ejemplo, que planteen que la independencia debería celebrarse el 13 de octubre, día de la llegada del Acta a Costa Rica, o el 1 de diciembre, cuando se redacta el Pacto de Concordia, porque esto, para mí, lo que es una continuación, ¿verdad? Una ampliación de esta separación, de individualización de Costa Rica frente a Centroamérica y de este mito de la excepcionalidad costarricense. Bueno, a eso a mí me gustaría agregar la conveniencia, digamos, internacional, de nuevo, geopolítica, geoestratégica, en términos imperialistas de una región que conecta dos océanos, ¿verdad? Pues porque esté fraccionada, ¿verdad? Porque es muchísimo más fácil de controlar, pues divide y vencerás. No es tan fácil, pero digamos, es cierto en términos de que, bueno, la balcanización centroamericana inicia por intereses y conflictos entre las élites de las diferentes regiones por la adquisición de poder o la conservación de su poder. Porque creo que tanto en el caso de Guatemala como el de Costa Rica, las élites actúan en conservación de su poder. Ahora, el tema de Costa Rica es que no tenían poder y tenían que, o no tenían tanto poder o tanta riqueza como las familias de El Salvador, Honduras y Guatemala, y por tanto hubo una necesidad de que las élites, la oligarquía, digamos, costarricense, se unificara a esfuerzos republicanos, ¿verdad? Y no fuera tan conflictivo como en Centroamérica, donde tal vez sí tenía muchísimo más caudal político o más fuerza para conservar estos conflictos bélicos, ¿verdad? Entonces, pero fueron decisiones principalmente de las élites, de las oligarquías, por la división, digamos, por mantener lo que les quedaba de poder o por aumentarlo, digamos, viéndose limitados por la jerarquía, digamos, guatemalteca. Em, entonces, digamos, un proceso desde arriba, digamos, esta balcanización es totalmente desde arriba e impuesta, digamos, a los pueblos que lo administran, ¿verdad? Porque hablar de que la independencia tampoco fue lo más pacífico a lo interno, ¿verdad? Hubo una necesidad de apaciguar en todos los países, eh, pues, descontentos políticos populares internos, ¿verdad? De nuevo, vuelvo a Costa Rica, que hubo una pequeña guerra civil de un día entre, entre los republicanos y los, bueno, de alguna manera los que querían anexarse al imperio de Iturbide. Pero bueno, en términos
históricos vemos que la influencia de las élites es el que causa la balcanización original, pero esta balcanización resulta que también cae perfecto como anillo al dedo a los intereses imperialistas, primero británicos y después estadounidenses, ¿verdad? Ya ahora incorporando incluso a Panamá a la región de América Central, ¿verdad? Como un actor importante por el tema del canal, ¿verdad? Pero que en un principio estaba incluso pensado en hacerse el canal entre Nicaragua y Costa Rica, por ejemplo. Cosas así, esos proyectos se dieron. Pero de nuevo, ¿cuál es la importancia, cuál es la conveniencia de mantener a estos países separados? Bueno, de ahí vemos que, por ejemplo, en Honduras ha sido muchísimo más permisiva la administración con respecto a la influencia extranjera. Lo vemos en el pasado con las bananeras, a pesar de que es un fenómeno centroamericano, pero vemos que Honduras fue particularmente fuerte la influencia política de las bananeras, ¿verdad? Y hoy en día lo vemos con los proyectos que, en este momento no recuerdo, pero de la venta de venta de territorios amplísimos de nacional a entidades extranjeras, ¿verdad? De privadas, donde básicamente ya, o sea, pero vemos que hay una continuación de esto. Entonces, sí, es muchísimo más fácil mantener a esta región peleada, balcanizada, desmoralizada y con todos los problemas que conlleva al ser un país muy pequeño y económicamente dependiente, ¿verdad? Una región muy pobre y la región más desigual del mundo, pues es muy conveniente para el sistema imperialista estadounidense, ¿verdad? Entonces es importante que dentro de la conciencia de clase, y digamos, y dentro de este camino de alzar a la clase obrera y campesina a la condición de clase nacional y hacerlo a nivel regional, ¿verdad? Porque si se hacen una, pues ya vemos que Estados Unidos tiene todas las herramientas como para aislar ese proyecto, ¿verdad? Y tratar de destruirlo como lo están haciendo en Cuba. Em, pues nada, es importantísimo tomar en cuenta este contexto geopolítico para poder plantear una respuesta, digamos, una alternativa, ¿no? Obrera, de clase, y que siempre tome en cuenta el factor campesino, pues por la región que tenemos. Em, Muy bien, vamos a ir cerrando esta transmisión, ¿verdad? Este primer video que abre la serie de, de varios videos que vamos a estar haciendo sobre el tema de la independencia, de los 200 años de independencia de la región centroamericana. Entonces voy a abrir por si alguno quiere dar una última reflexión antes de cerrar, y abro el micrófono para ver quién quiere. Bueno, Adi, a mí me gustaría hablar un poquito sobre cómo el Bicentenario trae también mucho estos como sentimientos de reunificación centroamericana muchas veces. Y tal vez es un tema que no se ha estudiado mucho a profundidad porque también tenemos solamente 200 años de existir, ¿verdad? También como países independientes, pero a mí en lo personal me resulta muy interesante ver cómo ahorita también con la intercomunicación entre países e internet y todo este tipo de cosas, surgen grupos, surgen páginas de Centroamérica, de reunificación de Centroamérica, de incluso memes centroamericanos que a final de cuentas son estos sentimientos de unidad también importantes que tenemos y que demuestran también muchas de las dificultades que también hemos tenido a nivel bueno, personal. Puedo decir que también dentro de los grupos resulta que pasa que los ticos son muy racistas o pasa que X o Y o etcétera, digamos. Y digamos, este tipo de cosas, a final de cuentas, también muestran este tipo de rezagos que hemos tenido como diferentes sociedades, por la misma necesidad de crecer distantes, y como también este tipo de festejos patrios, digamos, hacen que se vuelvan
a repensar estas ideas o estos puntos. Y de ahí, no sé, me gustaría decir eso. No sé si alguien más quiere aportar algo más. Bueno, de mi parte, yo le quiero seguir, estoy completamente de acuerdo, es un espacio, el Bicentenario es un espacio de reflexión, como también lo fue el Centenario, donde hay que replantearnos nuestros proyectos políticos, hay que ver con nuevos ojos las alternativas que tenemos como región. De nuevo, o sea, claramente aquí nadie está abogando porque el próximo año haya una República Centroamericana, pero definitivamente la necesidad de unificar esfuerzos revolucionarios, de dar este tipo de discusiones a nivel regional, por ejemplo, incluir, bueno, por el tema del contexto propiamente del Bicentenario, pues no está Panamá aquí metido, pero por ejemplo, incluir a Panamá en todas estas discusiones con respecto a una nueva visión de Centroamérica unificada, o por lo menos cuyos esfuerzos revolucionarios estén unificados para alcanzar la verdadera independencia y el verdadero, la verdadera democracia, la democracia obrera, ¿no? Entonces, somos países muy pequeños y o Belice también debemos incluirlo, es cierto. ¿Por qué? Porque pues hay que entender muchísimo mejor de dónde venimos para poder construir hacia dónde vamos, porque claramente, pues de nuevo, las élites y sus proyectos políticos quieren la balcanización de nuestra región, precisamente porque ahora su poder no emana necesariamente de Guatemala. Sin embargo, aún las redes de clientelismo con respecto al imperialismo norteamericano pues son una gran fuente de su poder, ¿verdad? Entonces hay que recordar eso también. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día en Centroamérica es un proyecto político de las élites. Y tenemos la responsabilidad histórica por no solamente comprender nuestro pasado para enmendar estos errores, sino de propiamente de construir pues una vida mejor para Centroamérica, no solamente para algunos pocos. Bueno, como dicen ustedes, ¿verdad? El Bicentenario es un espacio de reflexión, pero y hay que aprovecharlo, es necesario aprovecharlo, ¿verdad? Principalmente porque también es el espacio de construcción de una cultura hegemónica impuesta desde arriba, ¿verdad? O esa es la versión que aprovecha, por ejemplo, el Estado para contar pues, su historia oficial, ¿verdad? Y seguir consolidando, ¿verdad? Y reforzando las identidades nacionales, eh, por lo menos en el caso, ¿verdad? Más marcado de Costa Rica, como decía Trejos, individualizado con respecto al resto de Centroamérica. Entonces sí creo que es importante el aprovechamiento de estos espacios de discusión, de conversación, de reflexión, conmemoración, para la construcción también de una identidad alternativa, ¿verdad? O sea, sí, está muy bien ser costarricenses, pero también es importante saber que somos centroamericanos, construir una identidad con perspectiva histórica y regional me parece sumamente importante. Muy de acuerdo con lo que están diciendo todos. Necesidad de volver a crear, digamos, ciertos espacios para la reunificación, no reunificación, digamos, en el sentido de ser idealistas, ¿no? Como lo fue antes el sueño centroamericano, pero sí iniciar procesos, ¿no? Procesos geopolíticos pensando a gran escala, ya no pensándonos como un país, nosotros como Costa Rica no podemos hacerle frente a mercados como el mexicano, mercados como los mercados del sur o mercados como Estados Unidos o Europa, pero imaginémonos una región de más de 50 millones de habitantes, ¿verdad? Con todos los recursos naturales que tiene la región, con la capacidad para tener dos canales, eh, capacidad para hacer transitar mercancías de costa a costa, del Atlántico al Pacífico, por tierra y por agua, ¿verdad? Y por aire. Esta es la capacidad geopolítica y geográfica que tiene Centroamérica. Entonces yo creo que pensarnos ya no solo como, por supuesto, desde el patriotismo, ¿no? Buscar lo mejor para este país como Estado-nación consolidado que es, pero también pensarnos en un contexto global, ¿verdad? En contexto centroamericano y americano, ¿no? Y también iberoamericano.
porque al final la región Caribe es una región que tiene mucho potencial, ¿verdad? Recuerden, el mar Caribe es un poco más grande que el mar Mediterráneo. No es nada pequeño, aunque nos quieran hacer parecer que es pequeño, ¿verdad? Entonces, pues dejo eso para cerrar esa reflexión y quiero agradecerles a quienes llegaron hasta acá. Ojalá que puedan dejar comentarios, hacer un debate interesante y espero que puedan seguir la serie de videos que vamos a estar preparando para poder seguir celebrando, ¿verdad? Los 200 años y empezar desde aquí a pensar un nuevo proyecto político, geopolítico, y económico, para los años y siglos que vengan. Muchas gracias y hasta luego.